Uso de la información para responder a los retos del cambio climático, conservación, que dictará el doctor José Sarucán, quien es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Botánica Agrícola por el Colegio de Posgraduados y doctor en Ecología por la Universidad de Gales. De 1972 a 1975 fue presidente de la Sociedad Botánica de México. De 1979 a 1985 fue director del Instituto de Biología de la UNAM, cargo en el que fue reelecto. En 1987 fue designado coordinador de la investigación científica también de esta casa de estudios y electo rector de la UNAM en diciembre de 1988, siendo rector durante 2 periodos consecutivos. En 1984 fue director de la Academia de la Investigación Científica, en el que desempeñó un papel importante en la creación e instauración del Sistema Nacional de Investigadores. Durante el periodo 86-87 fue director de la Association for Tropical Biology. Desde 1988 es investigador titular C en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios. Es miembro del Colegio Nacional desde 1987, de la Third World Academy of Sciences desde 1991. Desde 93 es miembro de la US National Academy of Sciences, de la Academia de Ciencias de América Latina y desde 96 de la Honorary Fellow de la Association for Tropical Biology Honorary. En 1992 es designado coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, responsabilidad que desempeña hasta la fecha. Desde 1998 es miembro de la Fellow de la California Academy of Sciences, miembro del Comité de la División on Earth and Life Studies, al de la National Academy, 2002, 2005, 2006, 2008, Foreign Member de la Royal Society, 2003, miembro de la European Academy of Sciences, 2004, miembro de la Comisión Scientifique del Institut Français de la Biodiversité, París, y de la American Academy of Arts and Sciences, 2008. Ha sido presidente de la Unión de Universidades de América Latina y vicepresidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, asimismo coordinador de la Red Latinoamericana de Botánica. En diciembre de 2000 fue nombrado comisionado de Desarrollo Social y Humano de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, cargo que concluyó en enero de 2002. Ha publicado más de 100 trabajos de investigación y varios libros. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destacan la medalla Henry Shaw del Missouri Botanical Garden, primer profesor emérito de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile, investigador emérito de nuestra Casa de Estudios, el reconocimiento de Nature Conservancy en 2006, el Centennial Award of the Botanical Society of America en 2006 y el Award Certificate for the Nobel Peace Prize para el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 2007. Ha recibido doctorados honorarios de varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, la Universidad de Gales en Gran Bretaña, la Universidad de Nueva York, del Colegio de Posgraduados, de la Universidad de Colima, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Con ustedes, el doctor José Sarucán. Gracias. Gracias, Mireya, por la paciencia de leer todo eso. Y agradezco la ocasión de estar aquí y la invitación hecha para esta reunión después de una serie de intercambios que tuvimos entre INEGI y CONABIO y que espero que sea útil para trazar algunas de las cuestiones que se requieren hacer en México para tener mejor información en ese sentido. Hay 2 partes a la charla, una que tiene que ver con el tipo de información que sería muy importante tener en el país para poder realmente usar la capacidad global de desarrollo de modelos de cambio climático que ahora no podemos usar adecuadamente primero porque los modelos son burdos, son gruesos todavía a escala nacional, pueden ser útiles a escala global, pero cuando uno los baja a escala nacional, incluso para un país grande como el nuestro, empiezan a no ser suficientemente útiles. Y segundo, porque en realidad en este campo tenemos, por lo que
he recopilado de la información y por mi experiencia pasada, limitantes importantes para poder tener buenas bases, confiables bases de trabajo. La segunda parte tiene que ver con los efectos sobre diversidad biológica, el cambio climático y qué cosas sabemos que están ocurriendo, qué cosas no sabemos, el tipo de investigación que habría que hacer en México para poder tener mejor entendimiento de estos efectos y una vez desde luego que tuviéramos mejores modelos predictivos, que los que tenemos son realmente muy gordos y dependen de las mejorías en la primera parte de lo que voy a decir. Wow. Funciona mejor si el dedo o el control remoto. La primera parte la he compilado mucho con información que tanto el Instituto Nacional de Ecología como el IMTA me proveyeron. Estos son datos de análisis que ellos han hecho, yo no he hecho más que extraer algunos de los puntos que me pareció importantes sacar. Esta parte pues obviamente es muy conocida para ustedes. Estos fenómenos meteorológicos extremos, como los que ven ustedes ahí, están volviéndose cada vez más frecuentes y lo que llamamos los desastres naturales en realidad no son tan naturales, tienen una componente antropológica muy grande. Ciclones ha habido siempre, lluvias intensas ha habido siempre, nortes intensos ha habido siempre, pero la actividad humana ahora realmente ha generado problemas realmente severos en que estos fenómenos naturales, más que desgracias naturales, acaban siendo desgracias, pero no tanto porque el fenómeno meteorológico solo, sino por su interacción y su complicación por la actividad humana. Y esto pues evidentemente va a estar ocurriendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad a medida que las condiciones climáticas del planeta se vayan alterando. Y lo que tenemos aquí son los datos de cambios en la temperatura que están siendo más malos que los peores escenarios predichos por los modelos. Los modelos se están quedando cortos en relación a lo que está ocurriendo tanto en concentraciones de partes por millón de CO2 en la atmósfera como por los efectos mismos de esa concentración en el cambio de la temperatura, y estamos teniendo pues estos efectos de inundaciones enormes, sequías enormes, oleadas y efectos en las costas que son costosísimos para una infraestructura que muchas veces no debería haber estado nunca ahí, para empezar, y que pues finalmente también significa pérdidas muy severas con efectos ciclónicos, que no es que haya más ciclones, lo que está pasando es que los ciclones más severos están siendo más frecuentes ahora en prácticamente todos los mares del mundo. Y algunos efectos de esta naturaleza, como lo que pasó en Motocintla después del desmonte de las partes superiores, un huracán, y entonces lo que tenemos es una avenida que simplemente parte en dos a la ciudad con pérdidas enormes, y esto pues lo estamos teniendo con más regularidad y con más frecuencia por problemas de no cuidar el otro elemento muy importante en esta cuestión de cambio ambiental global, que es la diversidad biológica. Siempre he comentado que la diversidad biológica no es tan sexy como el cambio climático, que ha ganado un premio Nobel y que ha ganado un Oscar y cosas de este tipo, pero va a acabar siendo tanto o más importante en sus efectos que los problemas de cambio climático, que no son nada ligeros. Es decir, no estoy minimizando para nada la cuestión del cambio climático, simplemente lo que estoy diciendo es que un elemento
igual de importante que estamos ignorando, que es la pérdida de diversidad biológica, y no nada más de especies, no quítense de la cabeza que cuando hablamos de diversidad biológica estamos hablando de pérdidas de binomios latinos, estamos hablando de pérdidas de ecosistemas enteros, cuyos servicios son justamente el retener el agua para que no haga estas cosas, ¿no? Y que bueno, pues hemos modificado a Dios dar sin ninguna consideración de los costos que esto conlleva. Si vamos a tener estos fenómenos con más frecuencia y más intensidad, necesitamos también tener capacidad para predecir cuándo estas cosas van a ocurrir de la mejor manera posible. Algunos no son del todo predecibles, pero desde luego lo que tenemos es una limitación seria de predicción. Nuestra información es muy burda, es muy gruesa, es con una foto muy mal enfocada, no tenemos la finura del grano que requerimos para saber qué va a pasar en regiones cada vez más concretas y más definidas. Nuestra capacidad de detección a distancia es también limitada, y también que se puede hacer en tiempo real, y los modelos numéricos los estamos usando muy escasamente porque no hay el equipo técnico, porque no hay la gente preparada, y a veces tampoco tenemos la información con la finura requerida para que al llevarlo a regiones más pequeñas los rangos de incertidumbre no sean tan grandes que pues prácticamente como echar un volado cualquier predicción que se haga. Estos son algunos de los modelos generales que hay de circulación y de climas, y como pueden ver ustedes, y no importa cuál de ellos tomen, pues las líneas que cruzan al país dejan 3, 4 grandes regiones sin mayor definición, y con esto es con lo que tenemos que trabajar en los modelos actuales de cambio climático. Son demasiado burdos, son demasiado gruesos y no los podemos usar de manera apropiada. Incluso en estos cambios de proyecciones en precipitación y en temperatura, en este caso en precipitación en la siguiente, como pueden ver ustedes, son cosas regionalizadas realmente muy grandes. No sé si alcanzan a ver todas las diferencias en colores rojos, desde aquí yo no las alcanzo a ver adecuadamente, pero pues prácticamente estamos hablando de un cuarto del territorio metido en una especie como de gran mancha de valoración que no es extremadamente útil. Si ven, guarden en memoria que las zonas en las que va a haber mayor calentamiento, que están aquí en el noreste, en el estado de Chihuahua particularmente, van a estar también acompañadas de cambios en precipitaciones, de tal manera que las zonas del noroeste de México son zonas en las que vamos a tener problemas severos de sequías y de procesos de desertificación, pero muy gruesos. No hay manera de llevar y decir, bueno, pues vamos a ver si el sur del estado tal tiene más problemas que el otro. Para esto necesitamos de información meteorológica fina, y aquí tenemos problemas muy serios, y lo que estoy usando es los análisis que tanto el Instituto Nacional de Ecología como el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, han hecho. Estas son las estaciones que tenemos en México, más de 5,000, pero de las cuales solo funciona una parte, ¿no? Porque pues quienes estaban encargados ya no lo están haciendo. No hay aparentemente, según los expertos que hicieron una evaluación de esto, un programa de mantenimiento y mejoría de la red meteorológica del país. Hay menos de 100 observatorios meteorológicos, de los cuales una porción de ellos funcionan, y solamente un cuarto o un poco más de un cuarto de ellos funcionan todo el tiempo, es decir, 24 horas del día, todos los días del año. Y esto pues es una limitación realmente seria para poder tener buenos elementos
por un lado predictivos de qué es lo que va a pasar, por otro lado de series de tiempo que permitan hacer modelos de predicciones de cambio del clima en el país que sean más confiables y sean menos imprecisos. En la parte de información obtenida a base de radares meteorológicos, también la situación no es muy buena, como pueden ver. Hay instalaciones, pero como siempre ocurre en el país, solamente una parte de ellas funcionan, son como las plantas de tratamiento de agua en México, no sé cuántas hay, pero creo que es una fracción muy pequeñita de ellas, probablemente del 10 o el 15% o 20%, en el mejor de los casos, son las que están operando, las demás son estructuras que están ahí sentadas, riéndose, sin hacer mayor cuestión. Las bases de datos, hay varias de ellos que funcionan, pero sería necesario tener más y mejor organizadas. Estas son algunas de las evaluaciones que tanto el INE como el IMTA tuvieron de días específicos en eventos específicos, y si ven ustedes los datos que están en las líneas rojas, pueden comparar cuántos de los, por ejemplo, radares o los radiosondeos o el funcionamiento de los observatorios estaban funcionando en eventos muy importantes, como por ejemplo la presencia de un huracán en el país, ¿no? Esto tenemos deficiencias importantes. Las conclusiones de ese grupo es que no tenemos un sistema adecuado de información de lo que está pasando con el clima y lo que está pasando con el tiempo, si lo vemos en términos más pequeños, que sea útil para los requerimientos que tenemos de información para entender esas cosas de mejor manera. Hay 3 bases de datos importantes que están demostrados aquí, sobre meteorología, hidrología y oceanología, los 3 muy importantes en términos de predicciones de lo que puede pasar, pero que realmente deberían estar quizá mejor amarrados. Aquí están los tamaños de las bases de datos desde que iniciaron por ahí de los 20 hasta el presente, y lo que pueden ver es un pico de información al inicio de la década de los 80 y después una caída de esa información por descuido y por no mantenimiento de las fuentes de información, y lo mismo pasa no solamente en el caso de precipitación, sino también en otras bases de datos que también por la época de los 80 empezaron a declinar y cayeron fuertemente. Visualmente estos eran los sitios de observación, las estaciones climatológicas que había en 1910, 1950, se llegó al pico en los 80 y de repente ahora se ha caído por el abandono y por la cancelación de muchas de estas bases, de estas estaciones meteorológicas, y lo mismo pasa con las estaciones hidrométricas que están midiendo flujo de ríos y drenaje, obviamente de zonas altas, que son muy importantes para predecir avenidas fuertes y daños fuertes a la salida de estos ríos. Un caso que me tocó a mí vivir fue esto de la comisión especial independiente que hubo para dilucidar qué es lo que había pasado con, ¿se acuerdan ustedes de un accidente de una plataforma en el Golfo de Campeche que causó 30 y algo de muertes por la forma como se salieron las gentes de ahí? Bueno, una de las conclusiones a las que llegamos es que la información existente que hubiese ayudado a prevenir de qué tamaño era el problema que se estaba viniendo no se usó, que eran las boyas que tienen los Estados Unidos en el norte del Golfo de México y que podían haber informado con precisión el tamaño de las olas que se estaban formando por un norte. Como era norte y no era un huracán, los centros de previsión no lo y dijeron, no, esto no es un huracán y no tenemos por qué darnos cuenta. Y
y es información que estaba en los satélites. Esta información de las boyas se manda a los satélites, era cuestión de haberla bajado y decir, oigan, evacúen las plataformas, viene una marejada enorme y por lo menos hubieran salvado las vidas, que es suficiente. Los daños materiales probablemente las plataformas hubieran sido iguales, pero no se hubieran muerto 30 y tantas personas. Tenemos ahí una desconcentración, una desorganización, descoordinación realmente que es, en mi opinión, bastante importante. Bueno, el panorama del tipo de información que requeriríamos para tener buen conocimiento de cambio climático en México y más todavía de sus efectos sobre la diversidad biológica requiere de mucho trabajo, requiere de mucha atención, requiere de mucha organización, en serio, para poder tener buenos datos y quizá en algunos casos recuperar información que podría ser útil aunque ya sea histórica. ¿Qué pasa con los efectos de ese cambio climático sobre la biodiversidad? Bueno, esto es lo que yo les comentaba. Tenemos dos caras de esa moneda ambiental. Uno es el calentamiento global, pero el otro es la pérdida de biodiversidad. Es exactamente la misma moneda. De un lado está el problema que tenemos de crecimiento de la temperatura atmosférica por consumo de combustibles fósiles fundamentalmente, pero también deforestación, y aquí viene una liga justamente al problema de la conservación de la diversidad biológica, que no podemos separar uno del otro y no vamos a poder resolver problemas de calentamiento global sin atender problemas de conservación de la diversidad biológica, y no vamos a poder conservar adecuadamente diversidad biológica si no entendemos también las interacciones entre el cambio climático y diversidad biológica. Es un solo elemento el que está ahí metido y que no creo que vamos a ganar nada simplemente entrándole a uno de los dos componentes. La primera cosa es que se entiende mejor a escala global qué pasa con la temperatura de lo que se entiende qué pasa con la precipitación. Los modelos, a pesar de que han sido cortos en sus predicciones, predicen mejor lo que va a pasar con la temperatura de lo que va a pasar con la precipitación, por razones lógicas de que es un fenómeno mucho más complejo el de la precipitación que el simplemente calentamiento de la temperatura, y tenemos escenarios mucho más precisos en cuanto a cambios de temperatura que en cuanto a cambios de precipitación, pero no podemos hablar de los efectos de cambio climático sin hablar de precipitación en diversidad biológica. Los dos son elementos que juegan un papel muy importante en la reacción de las especies y de las comunidades a esos cambios. Hay mucha incertidumbre en los escenarios climáticos y el efecto que pueden tener en las diferentes especies. Lo que tienen ahí es la aplicación de diferentes modelos y las diferentes reacciones de una especie que dependiendo del escenario climático, pues simplemente va a jalar de una manera o de otra muy distinta. Así que aún en el caso donde hay buena información meteorológica y buenos modelos climáticos más regionales, más locales, la incertidumbre entre los modelos también genera incertidumbre a los efectos que esto puede tener. Una de las cosas que ya se va sabiendo ahora es que, por ejemplo, un aumento de 1 grado centígrado genera un aumento en la respiración de las plantas, y esto quiere decir un aumento en la pérdida de agua y no necesariamente un aumento en la productividad de las plantas, lo cual quiere decir que hay un estrés importante en las plantas, a pesar de que algunos pensaban que la mayor concentración de CO2 en la atmósfera iba a ser un elemento que iba a compensar por estos cambios, pero no lo está haciendo en la mayor parte de las plantas y en la mayor parte de los sistemas ecológicos.
incluso hay disminuciones de la productividad primaria neta, que esto no es una cosa de las que queremos que ocurran, y encima de esto hay muchos otros factores, como por ejemplo lluvia ácida o problemas de eutroficación en cuerpos de agua, en los mares, que pueden afectar severamente el efecto de estos cambios de temperatura. Y más todavía, y esto es justamente a lo que me refería antes, la exacerbación por la actividad humana, por ejemplo, en la introducción de especies exóticas, invasoras, hace todavía más complejo poder predecir cuál va a ser la reacción de una comunidad o de una especie ante ciertas condiciones de cambio climático. Obviamente los animales y plantas, y dentro de los animales, diferentes grupos de animales responden de manera distinta a estos cambios de clima y a cambios estacionales. Una de las cosas que parece que es muy importante ahora es la suma de horas calor que por ejemplo, en muchos casos en las plantas disparan procesos de floración o de fructificación. Esto puede hacer modificar muy fuertemente la fenología de las plantas, y con esto todos los organismos que viven justamente de esa fenología, los libadores de néctar, los comedores de polen, los depredadores de las semillas, etcétera. Entonces se generan cadenas de modificación verdaderamente severos. Por lo general, los organismos y las plantas que están cerca del Ecuador tienen menos afectación que las que están en las zonas más de latitudes más extremas, ya sea hacia el norte o hacia el sur, porque hay cambios que serán mucho más pronunciados, y además porque en esas zonas ha habido un proceso de selección a un comportamiento estacional, y esto evidentemente genera respuestas mucho más grandes en los organismos. También, ya comenté lo de los cambios fenológicos, y el hecho de que el CO2 atmosférico tiene respuestas realmente muy distintas dependiendo de las especies de las que estemos hablando. Hay algunas evidencias claras de adelanto en la floración de muchas especies en el hemisferio norte, pero también de oviposición más temprana. Como ustedes saben, muchos reptiles y anfibios responden a la temperatura de una manera muy fuerte, porque son dependientes de la temperatura externa, no tienen regulación, y esto promueve, por ejemplo, posturas de huevos mucho más tempranas y desarrollo de las larvas y de los estadios de desarrollo también más rápido. Y si yo dependo de esos alimentos para vivir y me cambian la hora en que lo tengo disponible, empiezo a tener problemas, soy un depredador que vive de esos organismos, ¿no? Lo mismo en la estructura de poblaciones, muchos reptiles modifican la relación de sexo de sus progenies con la temperatura. Es un aumento, una disminución en la temperatura significa que haya más hembras o menos hembras en relación a los machos, por ejemplo, y esto se aduce como una de las razones que pudo haber contribuido a la desaparición de los dinosaurios cuando el golpe con el asteroide, que pudo haber modificado muy fuertemente por la cobertura de polvo, la temperatura, no solamente cuestiones de fotosíntesis, sino también la temperatura, y que esto pudo haber, digamos, sesgado muy fuertemente la relación de sexos hacia uno u otro lado. No sé qué hice. Ya. Hay entonces una serie de cambios, pero uno que es muy importante, y en no estamos haciendo suficiente en México, es el trabajar con vectores de enfermedades, que es otro elemento de diversidad biológica que tiene una consecuencia muy directa,
y en el cual esos vectores se estarán moviendo también con los cambios climáticos. Ya tenemos evidencia de que las chinches hociconas o vinchucas en Argentina, que son las transmisoras del mal de Chagas, están empezando a migrar hacia arriba en las montañas. Antes estaban solamente en las partes más calientes de Morelos y de ahí para abajo, ahora ya están en las partes intermedias a los 1700, 1800 y probablemente empecemos a verlas aparecer en Chalco o en Xochimilco en no mucho tiempo más. Y esto representa problemas de salud pública verdaderamente importantes que hay que prever y que hay que controlar. Bueno, estos cambios tienen efectos diferentes en organismos animales, tanto en el estímulo y la velocidad de la metamorfosis en animales ectotérmicos. Hay insectos que ya están ahora en las latitudes nortes teniendo 2 ciclos en vez de uno anual de reproducción, y esto imagínense lo que significa para plagas, por ejemplo, ¿no? El impacto es realmente muy importante, y también obviamente los momentos de movimiento y de diapausa en estos organismos. Los fenómenos de reproducción, cortejos también, que se han modificado muy fuertemente, el hecho de que muchas aves que dependían de la existencia de larvas de mariposas, por ejemplo, orugas, están empezando a tener problemas serios de caída de sus poblaciones porque las orugas se movieron con una respuesta a la mayor temperatura, las aves no, porque tienen regulación térmica, y entonces a la hora que las aves llegan a empollar y los pollos salen, ya se les pasó la temporada de las orugas, no hay alimentos y esto genera mortalidad muy alta, por ejemplo, en muchas especies de aves, ¿no? Hay muchos datos sueltos, como ven acá abajo, en una serie de países que están ya dando, digamos, tendencias y patrones generales de comportamiento, pero obviamente no tenemos muchos datos de esto en México. Hay análisis también del efecto de diferentes factores sobre la biodiversidad. El más importante seguirá siendo el cambio de uso de suelo. En nuestro país, sin duda alguna, va a seguir siendo muy importante, pero si encima de esto le metemos los efectos que el cambio climático puede dar, podemos tener realmente repercusiones muy importantes. Básicamente, los sistemas ecológicos que van a tener mayor impacto van a ser esos muy restringidos, islas, por ejemplo, en donde los organismos no tienen a dónde moverse porque se caen al agua, pues, y si no saben nadar, pues no van a poder hacer nada. O lagos, que son islas al revés, islas de agua metidas en tierra, en donde, por ejemplo, en México tenemos una enorme cantidad de especies endémicas que simplemente no tienen a dónde moverse si las temperaturas cambian fuertemente y no están acostumbrados y no tienen el rango de aguante para ese tipo de situaciones. Los ecosistemas de clima mediterráneo a escala mundial van a ser de los que van a sufrir por una desertificación de esos sistemas. Las zonas costeras, por un lado por el incremento del agua, del nivel del mar, por otro lado porque están siendo fuertemente impactadas por desarrollo urbano, van a ser otras con serios problemas, y en está el caso de nuestros manglares en México, por ejemplo, y de manglares en muchas otras partes. Las partes altas de las montañas, que son otras islas, son islas ahora arriba, no abajo, que al aumentar la temperatura pues ya no tienen a dónde ir, y muchas de las especies que están en estos sistemas van a ser especies potencialmente muy vulnerables,
y obviamente el otro muy en gran riesgo son los arrecifes coralinos de todo el mundo. Este es un análisis de Town Peterson que hizo sobre qué zonas van a tener la mayor cantidad de extinciones locales, en este caso, y cuáles zonas van a tener el mayor recambio de especies, es decir, donde algunos se van a mover y van a llegar otras, y esto pues, básicamente es el altiplano mexicano, que es una zona relativamente pareja en altitud y que no tiene los problemas que tienen los macizos montañosos como el eje neovolcánico, en donde vamos a tener una gran cantidad de extinciones muy probablemente. Hay algunos estudios en México sobre lo que está pasando con algunas especies. Gaby Parra del Instituto de Biología está trabajando con salamandras en este sentido, pero son muy pocos los estudios que están haciendo en México para saber el efecto sobre especies concretas debido al cambio climático. Hay un estudio y una predicción de cuáles van a ser los ecosistemas boscosos más afectados por diferentes escenarios de cambio climático que Rodolfo Dirso presentó a principios de esta década, y evidentemente los que más van a tener problemas son los que están en las montañas, los bosques de niebla por un lado, y particularmente los bosques de alta montaña como los bosques de Pinus hartwigi, que es la última especie arbórea que forma zonas muy sólidas de bosques en todas las montañas mexicanas, por lo menos del eje neovolcánico. Estos van a ser los que en los 3 escenarios que se analizaron van a tener los mayores problemas. Las zonas tropicales menos desde el punto de vista del cambio climático, pero desde luego más desde el punto de vista del impacto humano que están recibiendo. Bueno, esto es lo mismo que les estaba yo diciendo. Lo que vamos a tener, obviamente, que cuidar mucho son las especies endémicas, especialmente en los bosques de niebla, en los bosques de pino encino, eso significa en casi todas las cadenas montañosas de México, anfibios por su relación a cuerpos de agua muy localizados, peces endémicos en lagunas y desde luego muchas especies marinas en los arrecifes. Y lo que vamos a tener es un montón de especies, un crecimiento de las especies que tienen comportamiento malezoide, es decir, anuales, bianuales, que tienen rápida floración y fructificación y semillas que se dispersan con gran facilidad, y vamos a movernos hacia una flora mucho más de tipo de malezas de lo que tenemos en la actualidad. Y varios de los elementos que no conocemos que son muy importantes, son cuestiones como cómo la movilidad de las especies, la vagilidad, como se llama, de las especies, el grado de afectación que tienen por cuestiones de competición, competencia, mutualismo, etcétera, el efecto que el cambio climático puede tener en sinergia con otros elementos, como es la sobreexplotación, por ejemplo, y tenemos muy poca información sobre comportamiento de poblaciones. Los estudios de dinámica de poblaciones son absolutamente cruciales para saber cuándo una especie está realmente en peligro de extinguirse. A pesar de que veamos individuos de estas especies, la extinción se debe medir mucho más en la pérdida de poblaciones que en la desaparición de individuos, porque podemos tener individuos que realmente lo que son fósiles vivientes, están ahí, van a vivir 35 años porque esa es la longitud de vida que tienen, y en esos 35 años vamos a estar felices de que la especie no se ha extinguido, pero esa ya no tiene ningún futuro. Los estudios poblacionales van a ser un elemento muy importante, y eso nos lleva a cuestiones de conservación que son realmente importantes. Conservación de áreas naturales protegidas, el darnos cuenta que lo que sabemos de, por ejemplo, la sucesión secundaria en los sistemas ya no va a ser la misma, va a ser diferente, de tal manera que no podemos basarnos en los estudios que hay sobre esto.
investigar mucho más sobre modelaje de cambio climático para poder tener mejores datos, pero para eso necesitamos mejor información meteorológica, monitorear la fenología de las especies vulnerables, las endémicas, por ejemplo, investigar también variabilidad genética a nivel poblacional, que es otro de los elementos que es muy importante a ese nivel, especies invasoras que estamos teniendo en cantidades muy grandes en el país. Afortunadamente tenemos buena información sobre esto, y empezar a pensar que las áreas naturales protegidas van a tener que ser concebidas de otra manera, que vamos a tener que ver cómo hacemos que las actuales áreas naturales protegidas no se dañen por el cambio climático, con un diseño nuevo de corredores, por ejemplo, que puedan llevar del límite actual de distribución a un nuevo límite en la parte superior, de forma que esta área en realidad se pudiera extender aquí y diera espacio al movimiento de esas áreas. Y uno de los lugares donde estamos trabajando en este asunto en Conavio es en el corredor biológico mesoamericano, en el que las actuales áreas naturales protegidas que están en verde, estamos trabajando para que los terrenos aledaños a esto se manejen de tal manera que la estructura y hasta donde sea posible la composición de esas selvas se mantenga lo más parecida posible por tipos de manejo adecuados que redunden en beneficios económicos a la gente, pero que al mismo tiempo permitan que haya una conectividad entre las diferentes áreas naturales protegidas. Esto requiere de un enorme trabajo con las comunidades locales, pues son los dueños de esos recursos, de convencerlos, de hacerlos parte de los diseños de trabajo, etcétera, pero no nos queda otra, tenemos que empezar realmente a movernos en esta dirección, si no, no vamos a poder conservar lo que tenemos por delante. Con esto terminaría, y si hay alguna pregunta y si hay tiempo para esto, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sarucán. No me han llegado a la mesa preguntas, supongo que sí hay grandes inquietudes después de esta magnífica presentación, que en realidad, bueno, nos muestra un panorama que a veces no estamos acostumbrados a ver desde la información del cambio climático, y es qué está pasando con los espacios naturales, con nuestros ecosistemas, y cuáles son los efectos que el cambio climático está teniendo en ellos. Yo pediría, bueno, lo que me hacen llegar las preguntas, se las pasamos al doctor Sarucán, y bueno, le paso el micrófono al doctor. Hay una pregunta de Roberto López respecto a cuáles serían las estrategias de desarrollo de información para hacer un adecuado monitoreo de los ecosistemas y servicios ambientales. No sé si alcanzo a entender bien, pero una de las cosas importantes que tenemos es que el país cuenta con un organismo que tiene la mejor información dable sobre esos ecosistemas, que es Conavio, y desde el nivel de genes hasta el nivel de ecosistemas, pasando por especies, que permite conocer la distribución de las especies con detalle, hacer predicciones de sus áreas potenciales de distribución, relacionar esas distribuciones con clima, suelo, geología, topografía, tipos de vegetación, etcétera. Y esa es una herramienta fenomenal. Si no tuviéramos eso, estaríamos realmente en una situación pues prácticamente inerme para poder predecir qué está pasando. Lo que no tenemos adecuadamente es una información
más confiable de cómo se va a comportar el clima en el territorio mexicano, porque en el momento que tuviésemos esto más confiable, podemos hacer predicciones mucho más creíbles y mucho más aceptables de lo que tenemos. Pero, digamos, la base de información biológica es la mejor que podemos esperar tener para México. Desde luego puede ser mejor todavía, pero lo que quiero decir es que es realmente muy buena y muy pocos países del mundo, quizá 2, 3 más, tienen ese nivel de información como el que tiene México. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué debemos entender como conservación bajo cambio climático? Bueno, lo que debemos entender es un proceso muy dinámico, no estático, que era simplemente es como se han conformado todas las áreas naturales protegidas, que por alguna razón alguien dona 50,000 hectáreas y dice, quiero que se protejan y ¡pum! Quién sabe por qué, pero esas fueron las 50,000 hectáreas. Primero tiene que haber muchos más elementos, y ya los tenemos también, que den criterios y juicios de por qué esa área y por qué de ese tamaño. Es decir, ya, esto no existía hace 20 años o 30 años. Ahora tenemos información que nos permite decir cuáles áreas del país y de qué tamaño son las que deberíamos conservar para realmente poder tener una muestra guardada, protegida de la enorme diversidad biológica de este país. No es nada más que haya una gran diversidad biológica. Brasil tiene una diversidad biológica mayor que la nuestra, porque tiene un territorio más grande, pero una gran parte de ese territorio es plano como una mesa de billar, y basta con que tenga un área grande sola, estoy conservando el grueso de la diversidad biológica presente en ese lugar. Cuando vamos a un territorio como el mexicano, con una topografía tan diversa, con una diversidad ecológica tan grande, necesito tener muchas de estas áreas marcadas para conservación. Esa información la tenemos, y cuando metemos el elemento de cambio climático, lo que necesitamos es, teniendo una idea de la tendencia que va a haber de modificaciones del clima, empezar a ver que tenemos que configurar esas áreas naturales de forma tal que el movimiento no me las saque del área, es decir, no saque a los organismos del área protegida. Y que es un poco lo que los corredores están tratando de hacer. Yo creo que esta idea de corredores biológicos es algo que deberíamos empezar a meditar con cuidado como elementos de ayuda y de protección a las áreas naturales protegidas actuales. Existe una forma clara para darle valor monetario a la biodiversidad. Esto es por lo que dicen de el que contamina paga. Hoy en día se prefiere pagar la multa que conservar el ambiente. Sí, algunos lo hacen. Déjenme ponerles una cosa. Esta tendencia de adjudicarle valor económico, que tiene cierto sentido, ha sido un poco exacerbada por la necesidad de comunicarle a los economistas algo que entiendan, y lo único que entienden los economistas es pesos o dólares o euros o cosas de este tipo. En parte no está mal, porque siempre ha habido un quiasma ahí enorme entre este grupo de profesionistas que, por fortuna, desgracia, dominan el funcionamiento de la mayor parte de los países, y otros grupos, en especial en el área de la ciencia y en el área de los recursos naturales, y que, bueno, ha resultado una desconexión que no es nada útil. Creo que es conveniente, ya hay algunos avances en este sentido, por ejemplo, bueno, pues la cuestión de los resumideros de carbono, por ejemplo, para los bonos de carbono es un avance en este sentido. El pago por servicios ambientales como la conservación de los bosques para mantener acuíferos, es decir, para que el agua se percole y vaya a dar a los manantiales, es otra aproximación. Pero tenemos que ir con mucho cuidado, porque estos
ecosistemas no dan un solo servicio, es un conjunto de cosas que nos están ofreciendo. En algunos casos no los podemos valorar adecuadamente. Algunos para los economistas a lo mejor no sirven de mucho, pero para mucha gente sí. ¿Cómo valora usted el gusto, el placer, la sensación de descanso, estar en un bosque bien cuidado, limpio? Es una cuestión espiritual, yo no sé a cuánto el minuto de ese sentimiento. O el reciclaje de nutrientes, que si no se hace simplemente no hay ecosistemas en su lugar. Nunca oímos a las plantas haciendo todo lo que tienen que estar haciendo las bacterias y los microbios para estar reciclando los nutrientes. Sin embargo, está ocurriendo, y si eso no ocurre, simplemente no tenemos ecosistemas viables. Esos son servicios a los cuales no les podemos dar valor. Yo pienso que sí hay que hacer ver que estas cuestiones tienen un costo, pero también tenemos un costo si no las hacemos, un valor consecuentemente. Pero por otro lado también tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos es una obligación ética y moral de conservación de ese ambiente en el que vivimos y del que somos producto. Y esto no es tan digerible por los economistas y yo diría por la gente en lo general. Hay maneras de hacer esto, se ha avanzado, se sigue avanzando, hay un intento fuerte de valoración de servicios ecosistémicos, pero y qué bueno que está ocurriendo para que los economistas de una vez por todas se den cuenta de que no podemos tener el crecimiento económico que está habiendo, porque no es desarrollo, independientemente de las implicaciones de costo que estas cosas pueden tener para el medio ambiente, ¿no? Eso ha sido la norma hasta ahora, y una de las maneras de empezarlos a despertar ha sido esta valoración, pero como digo, hay que ir con cuidado. Un comentario sobre la plataforma de Pemex. La Secretaría de Marina alertó con días de anticipación las condiciones severas de viento y oleaje sobre el Golfo de México y zona de Campeche, no lo dudo. La Secretaría de Marina tiene un buen sistema de previsión de algunas de estas cuestiones. No me pregunten qué hizo el que recibió la información. Otra vez a lo mejor dijeron, no es época de huracanes, no puede pasar nada, supongo, no sé. Pero lo que sí es cierto es que hay información que es utilizable y que no se utilizó, y que deberíamos realmente echar mano de ello, de mejor manera de lo que lo hacemos. ¿Qué pienso del uso de la conducta en poblaciones naturales para el estudio de cambio climático? ¿La conducta será? ¿Sí? No sé, alguien hizo esta pregunta, ¿no? ¿Es conducta? ¿La conducta de los individuos o la conducta? Bueno, el problema más importante de todo esto es comportamiento humano, y si no lo cambiamos nunca vamos a arreglar nada, si se refiere a eso. Bueno, la otra es también conducta animal, a veces demasiado. Ya, perdóneme. Bueno, es claro, parte de decir lo que no tenemos un conocimiento muy pequeñito. Digo, en un país como México, con una diversidad biológica tan grande, en el que somos cuarto, quinto lugar en el mundo en vertebrados, por ejemplo, y conocemos un porcentaje relativamente alto, pero no todas las especies, y donde la mayor parte de las especies se conocen porque han sido colectadas de 2 especímenes en todo el país. Nuestra ausencia de información biológica es brutalmente grande, y yo ya me conformaría con tener mejores datos de tamaños de población, deje de conducta. Conducta es algo que requiere mucha observación, muchos experimentos, muchas cosas de este tipo. Esto, sin duda alguna, es muy importante, porque esto determina las reacciones de estos organismos a diferentes estímulos o cambios ambientales, y si no los conocemos, pues nuestra capacidad de predecir qué van a hacer va a ser muy pequeña. Pero donde sí los conocemos y sí podemos hacer cambio muy grande, porque a su vez tiene consecuencias muy grandes sobre lo que pasa a los bichos que tienen conductas animales,
Es lo que estamos haciendo con el entorno ambiental, clima, diversidad biológica, que es resultado del comportamiento humano y de los niveles de consumo que estamos teniendo y del no me importa qué pasa, yo necesito 4 pares de tenis más para sentirme a gusto, ¿no? Y como esto miles de otras cosas. Tengo 3 preguntas más, si tú quieres. Pues si Tenemos 3 preguntas más, la audiencia resiste, se las paso al doctor. Doctor. ¿Qué tanta información tiene Conavio sobre uso y aprovechamiento de especies ligada a información sobre su distribución, ya que esto es importante para evaluar la vulnerabilidad de los usuarios de los recursos naturales bajo distintos escenarios de cambio climático? Este es un punto muy importante si uno está convencido que la única manera de conservar los recursos, ese capital natural que tenemos en forma de diversidad biológica, es con la participación de los dueños del capital natural, de los usuarios del capital natural. 70 y tantos por ciento, poco menos del 80% de los bosques y selvas del país son propiedad comunal, ejidal, rural, indígena. Ellos son los dueños de esto. Son los dueños de un recurso que si no se convierte en un beneficio económico, pasa lo que ha pasado hasta ahora, lo modifican para poder tener con qué comer y con qué vivir. Y mientras no les damos herramientas por las cuales ese capital, eso que llamamos nosotros capital natural, se vuelve realmente en un capital que les da beneficios, no vamos a poder conservar nada. Esto es una regla absolutamente incontrovertible. Yo diría que es la primera ley de la conservación de la biodiversidad, es exactamente esta. Seguida por otra que depende de cómo alimentemos a los mexicanos y mexicanas del año 2050, va a depender qué tanta diversidad biológica vamos a conservar en este país. Es la segunda ley de la conservación de la diversidad biológica. Ciertamente, en algunos casos en los que estamos trabajando en Conavio, hay un programa de recursos comunitarios en los que estamos tratando de transmitir información biológica, taxonómica, genética a los usuarios de esos recursos para que los manejen de mejor manera. Y esto es una tendencia en la que Conavio se va a meter con más intensidad ahora, en esta fase de su desarrollo. Por ejemplo, lo hemos hecho con los productores de mezcal. No sé, ¿y eso qué tiene que ver? El mezcal se produce con muchas especies silvestres de maguey, que tienen biologías distintas, tienen genéticas distintas, tienen distribuciones distintas, y cada comunidad produce un mezcal diferente, como las maltas de los escocesas, exactamente igual. Y lo que hemos ayudado es que identifiquen a sus materiales y a sus procesos, los registren, tengan denominaciones de origen, y consecuentemente esto ayude a que conserven ese recurso, pero también a que saquen más beneficio del uso de estas cosas. Lo estamos haciendo con mieles, se está haciendo también con otros productos más, mucho en relación a lo del corredor biológico mesoamericano. La gente misma tiene mucha información. A ver, voy a hacer una pregunta, a ver quién sabe. ¿Cuál es el país, en su opinión, que tiene el mayor número y la mayor extensión de bosques certificados como sustentables, manejados comunitariamente? Ninguno. Canadá. ¿Quién más? ¿Otro más? Gracias. México. México. Y esto cuando lo digo la gente se me queda viendo como diciendo este cuate que tomó antes de venir aquí, porque tenemos la imagen de un desastre fenomenal, que en buena parte es cierta en el área forestal, pero también tenemos una serie de ejemplos de manejo sustentable echado a andar por los comunitarios, por la gente dueña de los bosques, a veces en contra de las políticas gubernamentales locales o federales, y que
surge del conocimiento de la gente de esos recursos, de cómo manejarlos apropiadamente, y que han llevado a que esta gente no nada más produce madera en rollo sustentablemente, sino producen muebles que se están vendiendo internacionalmente hechos con madera sustentable. Ellos tienen la fábrica, tienen las plantas de secado, tienen todos los equipos para trabajar la madera, tienen la fábrica de muebles y están sacando estas cosas, y lo que hacen es reinvertir el dinero que hacen en caminos, escuelas, clínicas, en entrenar a su gente. Y la pregunta es ¿por qué diantres no podemos producir más de estos ejemplos en el país? No son fáciles, pero ciertamente ese conocimiento hay, lo tenemos en donde existe, en otros pues habrá que producirlo. ¿Cuál es la respuesta y compromiso del gobierno federal? No sé a qué. Eso podemos pasar los siguientes 3 años aquí preguntando. No sabría qué cosa específicamente. ¿Y cuáles considero que serían los elementos intangibles que se deben tomar en cuenta en los servicios ambientales? Bueno, ya los comenté, algunos de estos. Lo único que hemos sabido valorar de los servicios ambientales son los que usamos con más intensidad, con más frecuencia, que han sido parte del sostenimiento de la vida de nosotros. Alimentos. El alimento es un producto de un ecosistema manejado por el hombre. Y sabemos que cuesta el kilo de frijol, o sabemos que cuesta el pie tabla de madera, o sabemos que cuesta el kilo de lana, ¿no? Pero los otros servicios, como el filtrado del agua para que llegue pura a los manantiales, el reciclado de nutrientes, los polinizadores que mantienen 30% de la productividad de los cultivos que viven en los ecosistemas naturales, pues esos los llamamos intangibles simplemente porque no hemos sabido valorarlos. Pueden ser tangibles y los pueden traducir en qué pasa si no tengo los polinizadores en los cultivos X. Bueno, ya hay estudios de esto, por ejemplo, para café, para sandía, para una serie de otras especies. Se puede traducir. Lo que pasa es que no nos vayamos nada más. Yo insisto, hay que traducirle esto a los economistas para que les entre en la cabeza, pero tampoco podemos irnos en que todo tiene un valor, porque las cosas más importantes no tienen un valor monetario, deben tener un valor anímico, moral, ético para nosotros, porque somos producto de ese proceso de evolución que ha llevado a la diversidad biológica que tenemos ahora. Gracias, perdón por lo largo. Muchísimas gracias, doctor. Con esto concluimos. Y a nombre de mío y del INEGI, no sé a nombre de quién en particular, pero bueno, le entregamos